El tema de hoy es: ¿existen los cristianos carnales? Está dicho en forma de pregunta. ¿Existen los cristianos carnales? Vamos a leer 1 Corintios 3 del 1 al 5. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Amén. Hasta ahí la lectura, hermanos. En las semanas anteriores, nuestro Señor nos ha mostrado claramente que solo existen dos tipos de personas. Si ustedes se recuerdan, en la sección anterior, hemos hablado del hombre natural y del hombre espiritual. El hombre natural y el hombre espiritual. Y cada uno de estos tiene ciertas características. Vimos algunas características, pudimos haber visto más, pero nos limitamos a aquellas que mencionaba el texto. Pero podemos decir que cada una de estas personas tiene características y nosotros tenemos que identificar quién somos nosotros. Yo le hago la pregunta: ¿es usted un hombre natural o es usted un hombre espiritual? El hombre natural sirve a la carne porque no entiende las cosas espirituales. Y el apóstol Pablo nos dejó claro eso, y aquí podemos hacer un resumen de esta parte. ¿Qué sucede con el hombre natural? El hombre natural sirve a la carne porque no entiende las cosas espirituales. No las percibe, no las acepta, no las admite. En contraposición al hombre natural tenemos al hombre espiritual. Si el hombre natural sirve a la carne, ¿qué pasa con el hombre espiritual? El hombre espiritual sirve a Cristo porque entiende su necesidad de Dios gracias al Espíritu Santo que mora en él. Eso lo veíamos la semana anterior. Así que debemos de tener mucho cuidado, porque existe hoy en día una manera de pensar en que, como el apóstol Pablo nos habla en estos términos, en esta nueva sección que acabamos de leer, algunas personas dan una mala interpretación a estos textos y pretenden enseñar que sí existen los cristianos carnales. Por ejemplo, en Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y cualquiera fácilmente puede decir, bueno, ya tenemos entonces dos textos, porque nos está diciendo que le habla a los corintios y dice como carnales. Y aquí el apóstol Pablo también dice, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque habíamos dicho que la esclavitud hacia el pecado es la característica principal del hombre natural. Y si ahí dice, yo soy carnal, y lo dice el apóstol Pablo, lo dice un apóstol de Cristo, entonces significa que existe el cristiano carnal. Pero Pablo no está afirmando eso, no está diciendo eso. No está diciendo existe el cristiano carnal. Porque entonces ahora tenemos al hombre natural, al hombre espiritual, y de pronto una subcategoría que es el cristiano carnal. Y la idea de un cristiano carnal es la base para una ola de cristianos hoy en día, personas que se llaman cristianos, pero que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, pareciera que aquí hay una categoría inferior de cristianos.
Pareciera que está el cristiano por excelencia de primera clase y hay un cristiano de segunda clase. Este es carnalón. Le vamos a llamar el cristiano carnal. Y esa idea ha ocasionado que muchos crean que van al cielo y que realmente van camino al infierno, porque no dan evidencia alguna. Y dicen, bueno, si el apóstol Pablo lo decía que era carnal, entonces yo me considero un cristiano carnal porque yo no leo lo suficiente, no me congrego lo suficiente, no evangelizo, no hago nada. Pero yo soy cristiano, yo me considero cristiano. En Mateo 7:19 dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da fruto debe de ser echado al fuego. Por eso hay términos absolutos acá que debemos de prestarle atención. Ya lo ha dicho en la sección anterior de 1 Corintios, el apóstol Pablo. Existe el hombre natural y el hombre espiritual. No hay más. Pero ¿por qué entonces después el apóstol Pablo aparece hablando? Que les habla como carnales. Y esto, al malinterpretarlo, ha hecho que muchas personas estén engañadas. Y por lo tanto se transforma en una necesidad responder a esta pregunta. ¿Existen los cristianos carnales? Luego dice, siempre en Mateo 7:20, dice, así que por sus frutos los conocerán. Dios espera que nosotros demos fruto. El 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Es por eso, hermanos, que es necesario hablar estos temas y aclarar nuestra identidad. No sea que nosotros mismos seamos engañados por nuestras propias ideas erróneas y que al abrir los ojos luego de la muerte los abramos en la condenación eterna. La idea del cristiano carnal genera permisividad hacia el pecado. Hace pensar que los cristianos pueden vivir bajo el poder del pecado mientras el Espíritu Santo, según ellos, no les ha impartido una segunda gracia para abandonar el pecado. ¿Se dan cuenta cómo esto es dañino? Muchas personas dicen, bueno, tú ya eres salvo, pero no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso es ilógico. Toda persona que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo significa que no es salvo. Significa que no ha experimentado la obra transformadora y poderosa del Espíritu Santo, que le hace abandonar el pecado. Por eso la idea del cristiano carnal es satánica, es engañar a la gente, es creer que existe otra manera de vivir el cristianismo. Tienes que esperar que el Señor te ayude a abandonar el pecado. Tú ya hiciste una oración. Tú ya confesaste con tu boca que Jesús es el Señor. Por lo tanto, ya estás escrito en el libro de la vida. Como una radio que al final de cada predicación dice, si usted hizo esta oración, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahí tenemos a muchas personas de nombre cristianos, pero de identidad, hijos del diablo. Para estas personas la conversión es un acto de la voluntad del hombre y no de Dios. ¿De dónde deriva esta idea del cristiano carnal? Deriva de una mala interpretación de lo que Dios hace, de un mal entendimiento de lo que Dios hace en el hombre. Pablo está enseñando lo contrario a eso. Porque ya nos lo ha dicho, el hombre natural no puede entender nada de la vida de Dios, a no ser por la intervención del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso el hombre espiritual es espiritual.
¿Por qué es espiritual? Porque el Espíritu Santo ha intervenido en su vida de manera que puede creer, de manera que es sensible. ¿A qué? A la nueva vida en Cristo. En la salvación el personaje principal y determinante es el Espíritu Santo. No soy yo. No es mi voluntad. Porque el hombre está muerto espiritualmente. El hombre nace muerto espiritualmente y no puede hacer absolutamente nada para salvarse a sí mismo. En Tito 3:5 nos dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿cómo nos salvó? Conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Quién es el que ha intervenido en el hombre? El Espíritu Santo. Por lo tanto, la salvación es de Dios. La salvación es del Señor. Y el Espíritu Santo no hace trabajos a medias. Él no otorga una media salvación. Él no otorga una posibilidad de ser salvo. Él da vida eterna. La vida eterna que el Hijo logró en la cruz. Así que el Espíritu Santo obra perfectamente. Y la salvación que Él da es eficaz. Por eso es que Dios te transforma por completo. Dios transforma tu vida por completo. No puede ser un medio salvo. No puede ser un medio inconverso. O eres inconverso o eres salvo. Y es que realmente, hermanos, todo aquel que se encuentra con el Hijo de Dios no es el mismo. Todo aquel que tiene un encuentro personal con Jesucristo no puede seguir siendo el mismo. Todo aquel que se encuentra con el Dios de la Biblia, su vida es transformada. Dios transforma las emociones. Dios transforma los pensamientos. Dios transforma las intenciones, los deseos. Todo el ser es transformado. En Gálatas 2:20 leemos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no soy el que vive. Ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Ahora, vea lo que dice Gálatas 2:20 en la segunda parte de este versículo. Y la vida que ahora vivo en la carne. ¿En qué vivimos esta vida? En la carne. ¿Qué significa la carne? ¿Qué decíamos en el discipulado de esta mañana? Debilidad. Carne es debilidad. Se refiere a este cuerpo, que este cuerpo está viciado. Se refiere a la naturaleza, también se refiere a la naturaleza caída. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, la vida que ahora vivo en la carne, es decir, mientras estoy en este cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es el que vive entonces en mí? Cristo. También lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debemos estar conscientes, hermanos, que cuando sucede la regeneración, el nuevo nacimiento, si Dios quisiera que en ese momento se acabara todo y fuésemos traspuestos al cielo, cuando usted nace de nuevo, automáticamente usted se fuera. Pero quedamos aquí. ¿Por qué quedamos aquí? ¿Por qué todavía estamos aquí? Porque el Señor quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra. Mientras estamos en este cuerpo. Al salvarnos, Dios no tiene como fin principal que ahora podamos ir a la iglesia los domingos. Muchos piensan que la salvación es ir a la iglesia los domingos. No. Muchos piensan
que ahora el Señor me ha salvado para que yo cante himnos, para que yo cante canciones cristianas, para que vistamos de cierta forma, para que andemos con la Biblia en la mano. Ese no es el fin principal de la regeneración, de la salvación. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Hay cosas que los creyentes hacemos, pero no como el fin principal. Estamos llamados a ser una nueva persona, ser una nueva creación. Implica ser una nueva persona. Lo que yo estoy viendo es a fulanito, yo lo conocí de antes, era un mujeriego fulanito, era un borracho, era un drogadicto, era un fumador empedernido, era parrandero y jugador. Pero de pronto me encuentro a fulanito y dice, Cristo me cambió. Ya no soy el mismo. Claro, pero usted está viendo al mismo fulanito de hace años. No, pero él es una nueva criatura. Es una nueva creación. Es lo que Dios hace en el hombre. Una nueva creación. Vivir entonces por la fe en el Hijo de Dios es la esencia del hombre transformado. ¿Qué sucede en el hombre? Hay un texto en el Antiguo Testamento que nos dice de una forma tan preciosa lo que sucede en el hombre. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25, dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Está hablando en el sentido espiritual. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Es la primera obra. El Señor nos limpia de todo pecado. El Señor nos perdona. Pero no se queda ahí. Además, dice, les daré un corazón nuevo. El corazón debe de ser nuevo, porque es lo que Dios hace. No solo nos limpia de todo pecado, sino que también nos da un corazón nuevo. Dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ya no un corazón duro, ya no un corazón que aborrece al Señor, ya no un corazón que desprecia las cosas de Dios porque no las entiende, sino dice que va a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, en ese corazón. Quitaré de su carne el corazón de piedra, porque el corazón del hombre que está sin Dios es un corazón de piedra. Es duro, no es sensible a Dios, es duro. ¿Y qué va a hacer? Les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Por eso con toda libertad yo, como hijo de Dios, puedo decir, el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Él vive en mí. Y haré que anden en mis estatutos. El Espíritu Santo entonces me santifica. Ahí vemos el bautismo del Espíritu Santo y ahí vemos la capacidad que nosotros recibimos en Dios de poder cumplir los mandamientos del Señor. Y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Este proceso de santificación está visible en el versículo 29. Dice, los libraré de todas sus inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre ustedes. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no reciban más el oprobio del hambre entre las naciones. Una vida transformada es una vida que da fruto. Da fruto. ¿O el Espíritu Santo es estéril? No, Él da fruto, Él es fructífero. Por eso es que habrá multiplicación de fruto. Versículo 31. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus obras
que no eran buenas. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué pasa con el cristiano cuando se acuerda de sus malos caminos y de sus obras pasadas? Dice, y se aborrecerán a ustedes mismos. ¿Por qué? Por sus iniquidades, por sus abominaciones. Somos conscientes del pecado y lo aborrecemos. El Hijo de Dios aborrece su pecado. Versículo 32. No hago esto por ustedes. Hermanos, todo esto destruye la psicología, las enseñanzas de la prosperidad, destruye las enseñanzas de los motivadores, las que promueven la automotivación. Mire lo que le dice el Señor. Todo esto no lo hago por ustedes, declara el Señor. Sépanlo bien. El Señor lo quiere dejar claro. Avergüéncese y abochórnense de su conducta, casa de Israel. Dios le habla a Israel, pero esto aplica a todos. Porque todos hemos pecado, pero al mismo tiempo algunos recibimos esto de parte de Dios. Así dice el Señor Dios, en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. Todo esto, hermanos, sucede en el hombre y nada de eso es producido por nosotros. Ahora, ¿qué le pasaba a la iglesia de Corinto? Porque Pablo, al inicio de la carta, ¿cómo les ha llamado? Santos. Les ha dicho que son santos. Luego les ha explicado que hay dos tipos de personas, naturales y espirituales. Les explica para que ellos puedan entender quién son ellos. Pero ahora, en esta nueva sección, en el capítulo 3, vemos que aparentemente hay una subdivisión dentro de los espirituales. Pareciera que hay una categoría de cristianos de segunda y los cristianos de primera son los que se portan bien. Están los cristianos buenos y los cristianos malos, aparentemente, y según algunos. Pero como siempre, hermanos, el significado de un texto ha de depender en gran medida del contexto inmediato. Y no podemos hacer conjeturas o formar algún juicio sin tomar en cuenta las palabras que están alrededor. Existe algo que en hermenéutica se conoce como el contexto inmediato y el contexto remoto. El contexto inmediato son los versículos, los capítulos de alrededor del mismo libro en el cual estamos consultando. Pero existe el contexto remoto, es entender ese texto a la luz de otros textos que están en otros libros. Así debemos estudiar nosotros la Biblia. Por eso es que aquí en esta parte inicia, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Decíamos que estos hombres espirituales, ahí se utiliza la palabra neumáticos, de ahí que neuma es espíritu en el griego. Y ahora aquí se utiliza la palabra sarkikos. La palabra sarx en el griego es carne, sarx. Y sarkikos se refiere a una persona carnal. Neumáticos es persona espiritual. Pero ¿cuál era la persona que utilizó anteriormente? Utilizó la palabra súquicos. Y es algo que tiene que ver con emociones. Alguien que está basando su vida en lo que siente. Ahora veamos el contexto remoto. La palabra sarkikos, como ya les decía, viene de la palabra sarx, que significa carne o la naturaleza humana. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa de varias formas. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que el Hijo de Dios tomó forma de siervo, Él encarnó. Y esa palabra es sarx, que es carne, para vivir entre nosotros. Y eso es bueno. Entonces, ahí se utiliza la palabra carne en un contexto bueno.
La palabra de Dios nos dice que Él es el pan que ha sido dado para la vida del mundo. Y ese pan es su carne. Y ese es algo bueno también en ese contexto. También Él dijo, de cierto les digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendrán vida en ustedes. Juan 6:53. Ahí se utiliza la palabra carne también. Pero más frecuentemente la palabra sarx se usa en el Nuevo Testamento como un símbolo de debilidad, ya lo decíamos. La carne es debilidad. En Mateo 26:41 el Señor dice, velen y oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. Pero luego dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí utiliza la palabra sarx. También podemos utilizar la palabra para mostrar diferencias. Por ejemplo, Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Se dan cuenta cómo solamente nos dice de dos tipos de personas? Está lo del espíritu y está lo de la carne. Más adelante, Juan 6:63 dice que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. También tenemos en Romanos 7:18. Dice acá el apóstol, porque yo sé que en mí, es decir, en mi sarx, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, vean la debilidad, Dios lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué la ley es débil? Por la carne, porque tiene que cumplirse en la carne. Por eso la ley es débil. Pero ¿qué es la debilidad? Es la que procede de la carne. Dice, Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de sarx, en semejanza de carne de pecado, en semejanza. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. También Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Así es como Pablo usa la palabra sarx en este versículo. Siendo sárquicos, es decir, gente carnal, estos cristianos de los corintios todavía no habían dejado bajas pasiones de una persona natural para empezar a tratar preocupaciones que debían de ser más altas, como una persona espiritual. Ahora, vamos al contexto inmediato. No olvidemos el problema central que hay en Corinto. ¿Cuál es el problema que está tratando aquí? Que viene desde el capítulo 1, las divisiones. Si ustedes se fijan, vuelve a mencionar a Apolos, a Cefas, a Pablo, vuelve a mencionarlos. Así que el apóstol Pablo tuvo que explicar la existencia de las dos naturalezas, de los dos tipos de personas que hay y sus características, para luego ir a la parte central del punto. Es decir, todo lo que vimos anteriormente del hombre espiritual y el hombre natural nos está introduciendo a esta parte. Y es que ellos eran inmaduros y por eso están haciendo divisiones, por eso están haciendo sectarismo, por eso están haciendo facciones, por eso se alinean en torno a sus predicadores preferidos. Veamos nuevamente el texto. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales,
como a hijos en Cristo. Carnal en este contexto es similar a natural. Sigue hablando de eso. Pero habiéndoles explicado él en cuáles eran las características más importantes y relevantes para lo que él quería decirles, el apóstol Pablo les está dando a entender que el hombre natural, ¿qué es lo que hace? No percibe, no entiende, no discierne. El hombre espiritual sí discierne. Entonces, si ya tenemos ese contexto, ¿qué es lo que les está diciendo aquí el apóstol? Ustedes no están discerniendo, no están discerniendo lo que deberían discernir como importante. En otras palabras, y por el mismo contexto, él dice, a ustedes tengo que hablarles como inmaduros. ¿Qué significa aquí entonces carnal? Inmaduro. Eso es lo que nos da el contexto. Yo no puedo sacar de aquí y decir, bueno, es que hay cristianos que son carnales porque ahí dice que les habla como a carnales. Y todavía en el español vemos como a carnales. No les está diciendo, ustedes son cristianos carnales. Lo que está tratando aquí el apóstol no es su naturaleza, sino su inmadurez. Lo voy a repetir porque esto es muy importante para que usted entienda todo. Lo que el apóstol Pablo está tratando aquí no es su naturaleza. Ya habló de las dos naturalezas y ya les enseñó al respecto. Ya les dijo, el natural no entiende, el espiritual sí entiende. Entonces, yo les tengo que hablar a ustedes como naturales o como carnales. ¿Por qué? Porque no están entendiendo lo más importante, que Dios quiere que nosotros nos amemos, que vivamos en amor, que velemos y trabajemos por la unidad de la iglesia en torno a la palabra de Dios, en torno a la doctrina. Por eso les dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a naturales. Ahora, ¿por qué decimos que habla de madurez? Porque luego en el versículo 1 de este capítulo 3 dice, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. ¿Usted cree que si yo hablo con mi hija, Gracia Belén, y le digo, hija, estoy preocupado porque un hermano en la iglesia está teniendo algunas conductas muy hostiles y creo que eso puede traer un problema a la iglesia si no lo corregimos a tiempo? ¿Usted cree que ella me va a entender? No va a entender. Si yo le digo, estoy preocupado porque existen algunas situaciones que nos están impidiendo crecer en el amor del Señor y no estoy viendo algunos frutos que me gustaría ver en la iglesia, ¿usted cree que me va a entender mi hija? ¿De 6 años? No me va a entender, porque es inmadura. O si le digo a mi hija en relación a alguna situación de casa, de la economía de la casa, por ejemplo, a los hijos no les importa, no entienden esas cosas. Cuando es de la economía, no, el hijo solo pide, yo quiero que me des dinero para comprarte un regalo para el Día del Padre. Pero no entiende cómo tienen que funcionar las cosas, porque eso es inmadurez. Hermanos, eso mismo les está diciendo el apóstol. Ustedes son inmaduros. Por eso no entienden el daño que están haciendo a la iglesia. No entienden. Luego de decir carnales, la siguiente oración indica qué significa carnales. Significa como a niños en Cristo, significa inmaduros. Por lo tanto, reafirma lo que ya se ha dicho. Reafirma que existen solo dos tipos de personas, espirituales y naturales.
porque la expresión carnal en el contexto significa que son inmaduros, pero que ya están en Cristo. Ya están en Cristo, pero se están comportando de forma inmadura. Han cedido a la tentación. Le dicen niños en Cristo. Mire lo que les dice el versículo 2. Para que vea la inmadurez de estas personas, les di a beber leche, no alimento sólido. Un bebé, un recién nacido, un bebé que tiene menos de 1 año, no puede comer alimento muy sólido. Antes del año lo más que le logran dar es papilla. Y dice, porque todavía no podían recibirlo. ¿Qué no podían recibir? El alimento sólido. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, porque todavía son inmaduros. Son inmaduros. Son niños inmaduros, porque bebieron leche y no alimento sólido, debido a que no tenían la capacidad de poder alimentarse de forma sólida. ¿Por qué? Porque eran inmaduros en Cristo. Ya estaban en Cristo, pero eran inmaduros. Nosotros, hermanos, debemos entender el proceso que seguimos, que es iniciado por la obra del Espíritu Santo, pero vamos creciendo. Debemos de preocuparnos cuando hemos pasado años y años exponiéndonos a la sana doctrina, a la palabra de Dios, pero nuestro comportamiento es inmaduro. Algo está pasando. Ahora, ¿por qué no han madurado? Versículo 3. ¿Por qué muestran esa inmadurez? Dice, porque son carnales. ¿Por qué? Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes. Lo que se manifestaba, ¿qué era? División. Faccionismo, hacer facciones, el grupo. Yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. No, yo soy de Cristo, decía otro. Eso es lo que se manifestaba. Pero ¿qué había detrás de eso? Mire cómo lo descubre el Señor a través del apóstol Pablo. Ustedes lo que tienen son celos, envidias, y tienen discusiones entre ustedes. ¿No son esas cosas inmadureces? ¿No son carnales y andan como hombres del mundo? Ese es el punto. Están viviendo entonces como el mundo. ¿En qué sentido? En que no entienden las cosas espirituales. Porque el inmaduro es que yo quiero tener la razón. Es que se tiene que hacer lo que yo digo. Es que así me gusta. Es que así dice la Biblia. Aparentemente, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene por dentro? Celos, envidia. No entiende, no se da cuenta el inmaduro. Por más que se llame maduro, una de las características del inmaduro es que dice que es maduro y se cree maduro y se cree sabio. Una de las características del orgulloso es que él se llama a sí mismo humilde. Y cuando usted le confronta el pecado del orgullo, se enoja. Se enoja. No, es que yo no soy orgulloso. No, yo soy humilde. Y me molesta que me digan que soy orgulloso porque yo soy un gran humilde. La característica del inmaduro es esa. Que no entiende los asuntos espirituales, que no entiende que no se trata de mi reputación, se trata de Cristo. No se trata de mí, se trata de la iglesia, la que Cristo compró. En otras palabras, ellos no entendían los asuntos espirituales. Y su inmadurez es evidente en su falta de comprensión de los asuntos espirituales. Ahí es evidente su inmadurez.
Su inmadurez se reflejaba en sus celos, en sus discusiones, en la envidia que tenían, en ese orgullo, porque más adelante va a hablar del orgullo espiritual. Más adelante les dice, ustedes creen que son más porque hablan en lenguas, creen que son más porque profetizan, creen que son esto y lo otro porque hacen esto y lo otro. Pero ¿qué es lo que pasa? No aman. Y esa va a ser la parte central de la carta, el amor. Precisamente su inmadurez es su debilidad. Aquí el trato de la palabra carnal representa inmadurez y debilidad. Ellos no se han visto capaces de soportar las cuestiones más importantes de la vida cristiana. Lo más importante de la vida cristiana, hermanos, es entregarme en amor a mis hermanos. Y es lo que suele despreciar el inmaduro. Lo más importante de la vida cristiana es conocer al Señor, y eso que conozco yo lo pongo en práctica. Lo más importante de la vida cristiana es trabajar porque mi familia conozca al Señor. Lo más importante de la vida cristiana es que si yo tengo una esposa, yo tengo que ser la cabeza de mi esposa y tengo que amarla. Lo más importante de la vida cristiana es criar a mis hijos en el temor del Señor. Lo más importante de la vida cristiana está en todos esos aspectos y no en aquellos que los inmaduros consideran que son más importantes. Al hablar todo esto, hermanos, yo no quiero negar que la vida cristiana es progresiva en la santidad. No estamos negando que nos vamos perfeccionando en la fe conforme va pasando el tiempo. Eso debería de ser. El Espíritu Santo nos ayuda a crecer progresivamente. Pero, y aquí viene un pero muy grande, hermanos, un pero muy enorme. Al mismo tiempo afirmamos la responsabilidad de cada creyente de esforzarse por crecer en la fe a través de los medios de gracia que Dios nos da para que nosotros podamos tener crecimiento. Un hijo de Dios solo puede crecer exponiéndose a la palabra de Dios. Un hijo de Dios solo puede crecer escuchando el Evangelio. Un hijo de Dios solo puede crecer orando todos los días para tener comunión con su Dios. Un hijo de Dios solo puede crecer teniendo comunión con sus hermanos en la fe, sirviendo en las formas que Dios demanda y que están disponibles para nosotros en la iglesia. Un hijo de Dios solo puede crecer participando de la adoración pública en la iglesia. Todo esto equivale a lo que ya dijo anteriormente el apóstol Pablo, es tener la mente de Cristo. Madurar equivale a tener la mente de Cristo. Es parecernos a Él. Es vivir a la manera de Cristo. Es vivir según la palabra que Él ha inspirado. Para lograr este objetivo sublime, propósito sublime, debemos de ser perseverantes en ello. No detenernos. ¿Y quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo. Esto suena difícil, de hecho no solamente es difícil, sino que es imposible para nosotros. Usted no lo puede hacer solito. Es imposible para los hombres. Necesitamos de la ayuda de Dios y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a alcanzar este objetivo santo. Gálatas 5:16 dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Cuál es la solución a este problema de inmadurez? Andar en el Espíritu. Y en la medida que nos sujetemos más y más al control del Espíritu Santo, también nosotros vamos a ver un aumento en nuestra madurez y habremos de crecer en el Espíritu. Habremos de crecer más y más. Esto es característico del hombre espiritual, que madura, que crece, no es estéril. Si el Señor va a buscar fruto,
encuentra fruto. ¿Por qué eran inmaduros? Versículo 4 ahora. Dice, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. ¿Saben por qué ustedes están divididos? Porque son inmaduros. ¿Y sabe por qué digo que son inmaduros? Porque ustedes no han entendido lo que en verdad es importante. Porque ustedes no están entendiendo los asuntos espirituales. Porque ¿qué es Pablo? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso el Apolos murió por ustedes? ¿Acaso Cefas murió por ustedes? Ellos no son nada. ¿Quién es el que importa? Cristo. Nosotros, está diciendo Pablo, solo somos servidores. Por lo tanto, ustedes no tienen que alinearse en cuanto a uno u otro. Y aquí habla y atiende el tema de las divisiones o el sectarismo dentro de la iglesia. Es un pecado y es inmadurez. ¿Por qué? Porque los divisores hacen esto, dan lugar a las expresiones más bajas de la vieja naturaleza. El divisor termina aborreciendo al hermano. Se opone a alguien y lo aborrece. Y es imposible que un creyente aborrezca y desprecie de tal manera. ¿Qué está mostrando? Que no es un hijo de Dios o que en ese momento está siendo dominado por la vieja naturaleza. ¿Qué más hace el divisor? Bueno, el divisor solo piensa en él mismo, porque es inmaduro. ¿Usted piensa que los niños chiquitos, pequeños, de 1 o 2 años, piensan en los demás? No. Lo normal y natural en los niños pequeños es que ellos sean egoístas, que solo piensen en ellos mismos. Aquí también aplica lo mismo. El divisor solo piensa en él mismo. Al divisor también no le importan las consecuencias que afecten a la iglesia. No le interesa en lo más mínimo. Simplemente él quiere tener la razón, quiere ganar. Simplemente el divisor quiere que se haga lo que él dice. A él no le importa poner tenso el ambiente. A él no le importa que de pronto erigirse y llevar hostilidad y contrariedad al liderazgo de una iglesia. No le importa el daño que va a causar. No le interesa en lo más mínimo. Porque es inmaduro. También resulta que el inmaduro y divisor no se da cuenta de su inmadurez. No se da cuenta. Todos ven a un inmaduro, pero él se ve a sí mismo maduro en la fe. Y por su inmadurez, en último lugar, no atiende de razones. No razona. Y es justamente lo que el apóstol hace en el versículo 5. Vea cómo él lo lleva a razonar. ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? Hermanos, mediten, piensen, les está diciendo. Solo somos servidores mediante los cuales el Señor les ha hablado a ustedes para que crean. Pero el inmaduro no razona, no entiende. No atiende de razones. Para nada. Porque es inmaduro. Quiero concluir, hermanos, con Gálatas 5:24 al 26. Dice, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos.
unos a otros. Si usted es el hombre espiritual, viva por el Espíritu. Dependa del Espíritu. Humíllese. Viva por el Espíritu. Y quiero anunciar, hermanos, que el próximo domingo vamos a hablar acerca de la madurez del creyente, partiendo de este tema, y vamos a responder a otra pregunta. Esta pregunta de esta mañana era: ¿existen los cristianos carnales? Ya entendemos que no, que la forma es, a lo que Pablo se refiere aquí es que eran inmaduros. Así que vamos a responder a la pregunta: ¿cómo es un cristiano maduro? El próximo domingo, para que podamos complementar la enseñanza de ahora y que está totalmente relacionado a lo que el Señor nos está hablando ahora. Ya hemos visto la inmadurez de los corintios. Ahora veamos cómo verdaderamente luce un cristiano maduro. El próximo domingo, si el Señor nos concede vida y nos permite estar acá reunidos. Oremos.